¿Cuál es el jefe más fuerte de Wind Waker? Para saber esto, seguiremos las reglas de siempre. Serán duelos 1 contra 1 y enfrentaremos a cada jefe contra los demás conforme los presentemos. Usaremos aproximaciones realistas en sus estadísticas y no las del juego. Aquí, un golpe de pinza de 8 toneladas no te quita un corazón, te deshace. Sus ataques, habilidades, resistencias y debilidades estarán basados en lo que vemos en el juego. Con cada jefe daré una descripción técnica para intentar ser lo más objetivos posibles. ¡Comenzamos! El artrópodo de lava Goma. Goma es nuestra primera contendiente. Al igual que otras versiones de esta especie, es un tanque biológico. Con una altura de 6 metros y un peso estimado de 8 toneladas, su cuerpo está protegido por una coraza sólida que actúa como un blindaje de grado militar y puede producir calor interno capaz de fundir la roca. Sus pinzas masivas pueden ejercer una presión de 500 newtons, capaz de triturar piedra. Además, cuenta con un aliento ígneo que supera los 800 grados centígrados. Su mayor debilidad es su ojo expuesto, un error de diseño evolutivo que Nintendo repite constantemente, y su nula movilidad fuera de su foso, dependiendo totalmente del alcance de su cuerpo y su defensa estática. La depredadora de las sombras, el Deimos o Vilipéndula. En los bosques prohibidos reside esta planta parásita gigante. Su bulbo central mide unos 4 metros, pero sus tentáculos se extienden hasta los 15 metros, moviéndose con la velocidad de un látigo supersónico. Vilipéndula es una planta estática que compensa su falta de movimiento con una defensa cerrada, ocultando su núcleo tras pétalos de celulosa reforzada que son casi inmunes a cortes superficiales. Su estrategia es el desgaste, azotar y atrapar. Sin embargo, su dependencia de los filamentos del techo la hace vulnerable a un enemigo que sepa dónde cortar, además de ser, lógicamente, combustible de alta calidad. ¿Quién gana entre Goma y Vilipéndula? El combate comenzaría con Vilipéndula protegiéndose con sus pétalos para luego intentar azotar la coraza de Goma desde la distancia. Los tentáculos golpearían el exoesqueleto blindado, provocando un estruendo, pero sin causar daño real. Es como intentar derribar un muro con un látigo de cuero. Goma, al sentir la agresión, respondería como lo hace en el juego, usando sus pinzas. Los pétalos de Vilipéndula son resistentes al corte y puede que a la presión y al aplastamiento. Además que el núcleo de Vilipéndula es pequeño y este es el que se debe golpear para eliminarlo, por lo que su capullo lo protege bastante bien. En este punto, Goma usaría su aliento de fuego. La planta terminaría convertida en cenizas en cuestión de segundos. La victoria sería sin duda para Goma. Guardián mecánico Godán. En la Torre de los Dioses nos encontramos con Godán, una reliquia de tecnología ancestral. Es una cabeza flotante que parece estar construido del mismo material de la Torre de los Dioses, o sea, roca, con 2 manos independientes de 2 toneladas cada una. Sus ataques incluyen ráfagas de energía, bolas de fuego y un aplastamiento sincronizado que utiliza el peso de sus manos como yunques. Su debilidad son los ojos en sus palmas y en su rostro, además de que al abrir su boca se queda expuesto a ataques internos. ¿Quién gana entre Godán y Goma? Godán comenzaría el ataque desde el aire, lanzando ráfagas de energía contra la coraza de Goma. El crustáceo, protegido por su coraza blindada, resistiría a los primeros impactos y respondería con su aliento de fuego. Sin embargo, Godán está construido para pruebas divinas y puede que soportaría la temperatura. Godán con sus manos podría atacar a Goma, pero se necesitaría muchos golpes para destruir su coraza. El problema son los ojos en las palmas de estas, los cuales, si se pueden dañar con una flecha, el aliento de Goma sí que podría dañarlos e inutilizarlos. Los ataques físicos serían inútiles contra Godán, pero al perder sus manos momentáneamente, abriría los ojos de su cabeza, dejándolo vulnerable a nuevos ataques abrasivos. Luego abriría la boca y Goma lo destruiría con su aliento de lava. ¿Quién gana entre Godán y Vilipéndula? Los golpes con las manos de Godán no podrían dañar a Vilipéndula. Al estar anclado al techo, se asemejaría a golpear una pera de boxeo. Esta tampoco podría hacer mucho con sus tentáculos, pero Godán, con su aliento de llamas explosivas, terminaría con la pobre Vilipéndula. Victoria para Godán.
el terror de los cielos, el Marrock King. Este espécimen pertenece a una especie de aves gigantes entrenadas para la guerra. Con una envergadura de 20 metros y un peso de 3 toneladas, es el dueño absoluto del aire. Su arma principal es su pico, capaz de perforar plataformas de piedra maciza. Su velocidad de picado alcanza los 120 km por hora, convirtiéndolo en un proyectil viviente. Su debilidad es su propio ímpetu. Si falla el picotazo, queda anclado al suelo por unos segundos, y su cráneo es débil, por lo cual lo cubre con una máscara, el cual lo hace muy sensible a los impactos. ¿Quién gana entre el Marroquí y Goma? El ave comenzaría volando en círculos, evitando el aliento de fuego de Goma. El Marroquí lanzaría ráfagas de viento batiendo sus alas para intentar desestabilizar al crustáceo. Al ver una apertura, el ave se lanzaría en un picado mortal. El impacto del pico contra la coraza de Goma sería masivo. Si el ave logra golpear el ojo, Goma muere al instante. Pero Goma tiene pinzas masivas. Si logra golpear al ave en el aire tras un fallo, la diferencia de peso es abismal. 8 toneladas contra 3. Además, Goma cuenta con su aliento de fuego. Podría hacer pollo asado con un solo ataque. Sin embargo, la movilidad del ave es superior. El Marrock King podría simplemente seguir haciendo intentos. Es un combate de precisión, pero el ave tiene las de ganar al poder atacar y huir, mientras que Goma es más lento y su alcance es limitado. A la larga, el Marrock King tiene más oportunidades de golpear fatalmente a Goma que esta. Victoria para el Marrock King. ¿Quién gana entre el Marrock King y Vilipéndula? Vilipéndula intentaría atrapar al ave con sus tentáculos cuando ésta baje para un picotazo, pero la velocidad del Marrock King es demasiado para los reflejos de una planta. El ave podría usar sus garras para desgarrar los tentáculos o simplemente usar el viento de sus alas para mantener a Vilipéndula a raya mientras corta sus raíces desde arriba. Es una pelea de un depredador aéreo contra una presa estática. No hay competencia. La victoria sería para el ave. ¿Quién gana entre el Marrock King y Godán? Aquí el ave se estrella contra una pared. El Marrock King intentaría picar los ojos de las manos, pero Godán tiene 2. El ave podría distraerse con una, mientras que la otra podría golpearlo en pleno vuelo. Con un peso de 2 toneladas por mano, Godán podría sujetar al Marrock King por el cuello o las alas y estamparlo contra el suelo. El ave, con huesos huecos diseñados para el vuelo, no resistiría en la presión de un golpe de Godán. Una ráfaga explosiva en el pecho terminaría el combate. El azote del desierto Molguera. Llegamos al depredador alfa, Molguera. Este gusano de arena mide 40 metros de largo y pesa 15 toneladas. Se mueve por el terreno como si fuera agua y puede volar distancias cortas embistiendo al caer, además de crear sumideros de arenas movedizas y lanzar crías o versiones menores para protegerse. Sus mandíbulas tienen una fuerza de mordida de 15.000 newtons, capaces de triturar la roca. Su debilidad es su lengua azul, pero para llegar a ella debes entrar en su zona de muerte. ¿Quién gana entre Molguera y el resto? Ya que Molguera es la versión de Toimol en este juego por pura escala. Contra Goma, Molguera crearía un sumidero de arena que tragaría a Goma. Sería difícil moverse. Molguera abriría sus fauces dejando expuesta su lengua. Si Goma está ralentizada y no ataca rápidamente a la lengua de Molguera, esta última la trituraría de un solo ataque. Y ahí el problema, Goma necesitaría más de un ataque para poder acabar con Molguera. Victoria para esta última. Contra Vilipéndula no tendría oportunidad. Molguera podría alejarse volando de sus tentáculos y puede atraparla entre sus fauces y hacerse una ensalada con ella. Contra Godán, las manos de Godán intentarían golpear la cabeza de Molguera, pero el gusano es demasiado masivo. Molguera podría simplemente embestir la base de la cabeza de Godán, derribándolo. Se partiría ante la fuerza cinética de un leviatán de 15 toneladas. Contra el Marrock King, el ave intentaría picar, pero Molguera saldría de la arena con un impulso de 15 toneladas, atrapando al ave en el aire y arrastrándolo al fondo de la arena. Y eso sería el fin de la historia.
Rey de las sombras, Yalhalla. Yalhalla no es un ser vivo, sino una amalgama de una especie de espíritus conocidos como Poes. Su cuerpo es gaseoso, y su única parte física es su máscara y su linterna. Puede soplar fuego por la boca y por medio de su linterna, además de poder poseer a sus enemigos para inhabilitar sus ataques. Su gran ventaja es que es intangible para ataques físicos comunes. Su única debilidad es la luz del sol. En cuanto un rayo de luz toca su cuerpo, se materializa, volviéndose pesado, torpe y vulnerable a ser reventado como un globo. ¿Quién gana entre Yalhalla y el resto? Aquí el análisis se vuelve unilateral. Al ser intangible, ninguno de los otros jefes puede hacerle daño, y Yalhalla solo necesita su fuego. Siendo el único jefe que quedaría en un empate contra él es Goma, ya que el fuego no le hace daño, y Yalhalla no tiene forma de destruir su coraza para exponer el ojo de Goma, siendo el primer empate en toda la serie. En conclusión, el jefe, entre comillas, más fuerte, y prácticamente por victorias por default, sería Yalhalla. Su ventaja le permite atacar a los demás sin problemas, siendo el segundo lugar Molguera, que gracias a su masividad, un roce contra él es como rozar un tren bala. Y si no fuera por la invulnerabilidad de Yalhalla, sería el campeón rotundo de este torneo. El último lugar es el pobre Vilipéndula. No tuvo ninguna oportunidad, en especial cuando casi todos los demás jefes tienen ataques de fuego.